Si sos un emprendedor o estás iniciando en este universo, ya te diste cuenta o te vas a dar cuenta que en alguna etapa del proceso de tu negocio vas a tener que vender. Y cuando incursionamos en el mundo de las ventas, nos enfrentamos con las temidas objeciones. Mi nombre es Michael y sobre esto te voy a comentar ahora. Muchos emprendedores fracasan por no saber vender. Y no saben vender por dos principales motivos. El primero, y el más sencillo, porque se niegan a aprender. Consideran que no necesitan y tercerizan esto que es tan importante en su negocio para otros. Grave error. Y el segundo motivo, que es el motivo de este video, es el tema principal de este video, es porque no saben manejar objeciones. Sí, las temidas objeciones. ¿Qué es una objeción? ¿Ya te pusiste a pensar? Bueno, te voy a dar un resumen o un concepto muy sencillo. Una objeción es toda argumentación que te aleja del cierre del trato, del cierre del negocio. Las objeciones son mal comprendidas. Sí, son mal comprendidas. Porque son el cuco, lo que da miedo a la mayoría. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa si no quiere el otro? Lo que quiero decirte es que es necesaria una objeción. Que te presenten objeciones es necesario, hace parte del proceso de la venta. Es normal, cuando hay interés hay objeciones y nosotros tenemos que estar preparados para ellas. No importa en el rubro que estés, el negocio que tengas, tenés que saber manejar las objeciones de ese rubro. Las objeciones más comunes que los posibles clientes puedan presentarte. En este video te voy a preparar emocionalmente y técnicamente. ¿Por qué emocionalmente? Porque es como una vacuna. Una vacuna que va a evitar la ansiedad, la frustración y la deserción, que es muy común en el mundo de los emprendedores y principalmente de los que están iniciando. Es muy común estar ansiosos, es muy común frustrarse y es más común aún desistir. Y es tan importante aprender a manejar las objeciones porque te va a evitar todo esto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar emocionalmente para manejar objeciones? En primer lugar, vamos a aprender la ley de promedios. La ley de promedios dice que tú tenés que hacer determinadas cosas, tener cantidad de entrevistas, de presentaciones, e inevitablemente vas a tener resultados. Y se va a dar un promedio determinado. En cada rubro hay promedios diferentes. Como no sé en qué rubro estás, vamos a utilizar hoy el principio de Pareto. El principio de Pareto básicamente habla que del 100% de tus entrevistas o de tus reuniones o de tus presentaciones, el 80% de las personas te van a decir que no y el 20% te van a decir que sí. Por lo tanto, esto tiene que darte la tranquilidad de lo que hay que hacer. ¿Qué tienes que hacer tú? Tener entrevistas, tener reuniones, hacer presentaciones. Poder compensar de alguna forma tu falta de práctica, tu falta de experiencia con cantidad. ¿Ok? Entonces, cuando aprendimos la ley de promedios, eso nos da tranquilidad a nosotros para que podamos hacer lo que tenemos que hacer. A ver, vamos a aplicar el principio de Pareto. Significa que el 20% de todas las entrevistas que vas a tener te van a decir que sí, el 80% te van a decir que no. Entonces empezamos que van a haber más no que sí. El hecho de entender que vas a recibir más no que sí, te va a dar una tranquilidad, porque es normal, hace parte del proceso, no es contigo, es el proceso. ¿Dónde están los sí? Una pequeña trampa que nos imponemos nosotros, porque pensamos que esta persona va a cerrar el negocio, esta otra va a cerrar el negocio, y está bien, tenemos que ir con un pensamiento positivo, pero no ansiosos, porque ese 20%, ¿dónde va a estar? No sé si van a estar en los primeros 10, o sea, los primeros 2 de los primeros 10, puede estar el 20%, y después vas a recibir 80% de no, o van a estar en los últimos 4 de los primeros 20, o en los últimos 6 de los primeros 30.
no sabemos dónde van a estar los sí. Sí van a estar, porque tú vas a hacer tu parte. Eso te va a dar una tranquilidad de que cuando te dicen que no, está bien, hace parte del proceso. Lo que tengo que hacer es hacer lo que tengo que hacer, que es tener presentaciones, y es compensar mi falta de experiencia, mi falta de práctica con cantidad. Cuando vaya pasando el tiempo y me voy haciendo más experiente, los promedios van cambiando y voy siendo mucho más efectivo para lograrlo sí. Esta es la primera etapa de esa vacuna emocional que tenemos que tener, es saber que sí, tenemos que aprender la ley de promedios y hacemos parte de ella. Lo segundo que tenemos que aprender para estar preparados emocionalmente es que los no son para ti. Sí, cuando te dicen que no es para ti. No es contra tu persona, sino que es porque no entendieron que tienen un problema, no entendieron que necesitan una solución, o no entendieron que tu solución tiene más beneficio que otras. Pero no es contra tu persona. Muchos emprendedores, y principalmente novatos, aquellos que están comenzando, se frustran con esto. Entonces el entender que el no es personal, el no es no entendí. No quiero porque no entendí. Obviamente tiene que existir una reflexión sobre esto, porque probablemente no presentaste bien, no supiste mostrar el problema, no supiste mostrar que la solución que tenés para ese problema es la mejor. Pero está bárbaro, está bien. Vas a ir aprendiendo con el tiempo. Pero necesitas saber que los no son personales, sino son contra ti. Esto te va a evitar frustrar. Los que ya están incursionando, y hace poco, relativamente poco, se van a identificar muchísimo con lo que estoy diciendo. Porque a lo último te pones a pensar, esto es algo conmigo. ¿Por qué los no? ¿Por qué me dicen que no? Bueno, te estoy diciendo en este momento que el no significa no entendí. No entendí que tengo un problema. No entendí que necesito una solución. Y tampoco entendí que tu solución es la mejor para mí. Y está bien, pero no es contigo. Eso es fundamental. Para mucha gente, este detalle que estoy comentando puede parecer algo sin importancia, pero estoy seguro que si eres un emprendedor y has intentado vender tu producto, servicio, negocio, propuesta, oportunidad, te has enfrentado con esto y en algún momento has pensado, ¿el tema soy yo? No eres tú. Hace parte del proceso. Entonces aprendí que la ley de promedios dice que, ¿qué tengo que hacer? Hacer mi trabajo. Tener cantidad de presentaciones que inevitablemente voy a tener resultados. Aprendí también que los no son personales. Son porque no entendieron. A medida que pasa el tiempo, ¿qué voy a conseguir? Voy a conseguir ser más persuasivo y mostrarles que sí necesitan la solución que tengo. La tercera cosa que tenemos que aprender, básicamente, es a controlar la ansiedad. A ver, sí, controlar la ansiedad. Si el prospecto o la persona que tengo frente a mí considera que mis intereses se sobreponen sobre los de ella, inmediatamente va a pensar que le puedo decir cualquier cosa, hasta mentirle, para poder venderle o para poder hacer que ella cierre el trato. Por lo tanto, la ansiedad en el mundo de la venta, la ansiedad para el emprendedor es muy negativa. Mucho más cuando tenemos que tratar con otras personas y tratar de hacer que ellos vean y acepten la solución que tenemos para el problema que tienen ellos. Por lo tanto, el mostrar que en este negocio es ganar, ganamos todos, eso le da tranquilidad a los demás. Pero fundamental, no podés estar ansioso en tus presentaciones. Sí, es muy difícil y eso lo vas a ir superando con el tiempo, pero está muy bueno que entiendas y vayas aprendiendo a tratar de controlar tu ansiedad. Por ejemplo, aprender la ley de promedios te va a ayudar a controlar la ansiedad. Saber que los no, aunque los recibas, no son personales, te va a ayudar a controlar la ansiedad. Pero básicamente tenemos que demostrarle al prospecto, a la persona que está frente a nosotros, que esto es una solución y que esto es ganar. Que mis intereses no están sobrepuestos
frente a los de él, porque de esa forma genero mucho más confianza. La cuarta cosa que tengo que aprender es empoderarme. Ahora, ¿qué es empoderarme? Empoderarme es, aprendí la ley de promedios, aprendí que los no son para mí, son para el producto o el servicio, lo que estoy presentando, porque no entendió el otro. Logré controlar la ansiedad y entonces me empodero, porque creo en mi negocio, porque creo en lo que estoy ofreciendo, en lo que estoy presentando, y logro transmitir esa tranquilidad, esta seguridad que le falta al otro. Entonces esto es como un equilibrio. Yo soy mucho más seguro frente a la inseguridad de él y eso le brinda al otro una tranquilidad para poder tomar una decisión. Entonces estar empoderado, saber y creer que lo que estás ofreciendo le hace bien al otro, es una solución para el otro, lo va a ayudar a tomar una decisión. Es fundamental, no puedes ser evasivo, no puedes ser tibio, porque si crees en verdad en lo que estás haciendo, tenés que demostrarle, independientemente que al otro le sirva o no le sirva, independientemente que el otro te diga que sí o que no, tu seguridad debe estar en las alturas. ¿Por qué? Porque va a compensar la falta de seguridad que tiene el otro para tomar una decisión. Con esto vamos a estar vacunados emocionalmente. ¿Y por qué empiezo por prepararnos emocionalmente? Porque de nada sirve que sepas la parte técnica si sos frágil emocionalmente para manejar objeciones. Y bueno, si no te has dado cuenta de esto, ya te vas a dar cuenta cuando salgas a la cancha, cuando hagas tus presentaciones. Estoy seguro que muchas personas se identifican con esto porque están en esta etapa. Están en esta etapa de frustración, están en la etapa de ansiedad y pueden identificar con lo que les estoy comentando dónde tienen que corregir. Y el hecho es entender que no eres tú, que esto es un proceso. Y has ingresado en las diferentes etapas y entonces es normal recibir un no, es normal frustrarse, es normal estar ansioso al comienzo, es normal. Pero si no corrijo voy a seguir cometiendo los mismos errores. Ahora vamos a prepararnos técnicamente. Ya nos preparamos emocionalmente, tenemos que trabajar sobre eso, pero vamos a prepararnos técnicamente. El manejo de objeciones es algo que asusta a muchas personas. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué postura tomar? ¿Qué pasa si me dicen esto? En fin, te voy a ayudar en este video para que puedas entender mejor cómo posicionarte frente a las objeciones. En primer lugar, dijimos que las objeciones son naturales, hacen parte del proceso. Si hay interés, hay objeciones, es normal. Por eso tengo que aprender a manejarlas. Estoy preparado emocionalmente. Muy bien, me voy a preparar técnicamente. Entonces, te voy a enseñar a clasificar las objeciones. En primer lugar, por veracidad y por contenido. Primera clasificación, son dos clasificaciones. Primera, por veracidad y contenido, ¿ok? Cuando hablamos en veracidad, vamos a clasificar esas objeciones en tres. Verdaderas, falsas, pueden ser que son excusas, y ridículas. ¿Bien? Todo lo que te voy a comentar ahora lo vas a hacer en segundos. Mientras escuchás la objeción que te presenta el otro, lo vas a procesar y lo vas a clasificar. Podrá estar bien o no tu clasificación, lo vas a descubrir en el proceso después. Pero es importante cuando te presentan la objeción clasificarlas de esa forma. ¿Será verdadera? ¿Será una excusa o será ridícula? Porque de acuerdo a esa clasificación es cómo la vas a manejar. Las objeciones verdaderas son las que buscamos nosotros, porque es en realidad lo que te separa del cierre. ¿Bien? Pero muchas veces, ellas no son presentadas tan fácilmente. Porque el prospecto, la persona que tenés enfrente, te presenta una excusa. Porque socialmente es más aceptable, porque cae más simpático y por otros motivos que vamos a ver ahora. ¿Qué es una excusa? Es una objeción falsa. En realidad no es eso lo que la persona te quiere decir, pero considera que si te dice eso se termina el proceso aquí. Ahora, ¿cómo saber cuándo es una excusa? Generalmente, las excusas se presentan al inicio de la presentación. ¿Por qué? Para evitar que siga el proceso. Aún no sabe bien lo que le vas a comentar, pero, no sé, tiene poco tiempo, o la verdadera objeción es que tiene poco tiempo, en fin, y te presenta una excusa. La excusa más común de todas es no tengo dinero. Esa es la más común. Que si en realidad prospectaste bien
Si evaluaste bien con quién vas a hablar, si estudiaste un poquito sobre eso, puedes saber si es una excusa o no. ¿Ok? Entonces, las excusas se presentan generalmente al inicio de la entrevista, para evitar que siga, y al final de la entrevista, para evitar llegar al cierre. Esos son los momentos en las entrevistas que pueden presentarse las excusas. En la mitad de la entrevista es muy difícil que se presente una excusa porque ya hay algún interés de seguir sabiendo más sobre lo que tú estás presentando, si llegaste ahí. Después sí, al final, para evitar el cierre, para posponer la decisión, pueden presentarte una excusa. Pero, en definitiva, las excusas son disculpas, pero no son verdades. Otra forma de identificar una excusa es por su contenido, el contenido de la excusa, que puede ser general. Generalmente eso es muy general, no es muy particular, no es específico, porque no es verdad. Entonces te dicen algo muy general: no tengo dinero. Pero si aún no hablaste de los costos o de la inversión o del compromiso o de lo que sea, básicamente es una excusa, ¿verdad? Dentro de la clasificación de la veracidad hemos hablado las objeciones verdaderas, que es en realidad lo que buscamos nosotros. Nosotros buscamos las objeciones verdaderas para neutralizarlas. ¿Por qué? Porque es lo que nos separa del cierre. Pero antes de llegar a esas objeciones verdaderas, algunas excusas se van a presentar. Ahora tenemos las objeciones ridículas. Las objeciones ridículas son aquellas que no vale la pena ni siquiera manejarlas porque no tienen sentido. ¿Ya te pasó? Bueno, a mí en una entrevista me dijeron que ya no tenían más argumentos y era al final de la entrevista, cerca del cierre. Sí había interés. Es interesante cómo la mente humana funciona. Había interés, había dinero, tenían todo, pero faltaba un poco más de seguridad. Y para no decírmelo, fue una objeción ridícula que me quedó. No sé qué decirte, me decía esta persona, porque yo le rebatí todas las objeciones. Es como que tengo un sexto sentido, como que algo me dice que en este momento no puedo hacer, pero probablemente mañana sí. ¿Qué hacemos con una objeción ridícula y no la manejamos? Porque seríamos ridículos si la manejáramos. La objeción ridícula, así como la excusa, cae por su propio peso. No perdura en el tiempo, no perdura en la entrevista. Ese es otro tema. Y le dije, me reí, mira, nunca había escuchado eso, y seguí con la presentación, seguí avanzando, y en definitiva cerramos el negocio. ¿Se entiende? El estar preparado para esto te va a ayudar a que seas mucho más efectivo. Por lo tanto, en esa clasificación de verdaderas, de excusas o objeciones falsas y ridículas, sabemos que las ridículas no le damos importancia, caen por su propio peso. Las excusas, ¿cómo las podemos filtrar? Al principio o al final de la entrevista, porque son generales, muy difícilmente son particulares y te dan muchos detalles, son demasiado generales. Y generalmente, en el correr de la entrevista, caen, porque no eran verdades. ¿Ok? La otra clasificación que quiero enseñarte es la por contenido. O sea, la primera clasificación, esto es importante y lo repito porque tiene que quedarte muy claro. Todo esto que te estoy comentando son en breves segundos lo vas a filtrar en tu mente. Podrás estar equivocado o no, no importa. En el correr de la entrevista va a surgir la verdad. Pero en fin, es necesaria esa clasificación, ¿ok? Ya clasificaste, sí, esta es una objeción verdadera, perfecto. Ahora voy a clasificarla por contenido. ¿Te imaginas cuántos millones de objeciones existen sobre tu propuesta, sobre tu negocio, sobre lo que estás planteando? ¿Cuántos millones de objeciones existen? Muchas, muchas. ¿Cómo aprender a manejar todas? Hay un truco muy fácil. Vamos a clasificarlas por contenido y vamos a crear 4 categorías. En esas 4 categorías nos va a facilitar porque todas las objeciones existentes y por existir van a estar encasilladas en una de esas categorías. Y tengo que aprender a manejar cada categoría, que son 4. No son 3, son 4. Y ya está. ¿Cuáles son esas categorías? No tengo dinero. Sí, la más común de todas, no tengo dinero. Muchas veces la persona no te dice no tengo dinero. Te dice, bueno, probablemente este no es el momento, pero es porque no tengo dinero. Yo no había contemplado este tipo de inversiones en mi planificación anual. No tengo dinero.
Existe cierta variable o volatilidad en el dólar que en este momento me prohíbe de hacer cualquier tipo de inversión. Es porque en realidad no tiene liquidez, no tiene dinero. ¿Se entiende? Segunda objeción, no tengo confianza. No son todos los que te dicen, mira, no confío en lo que me estás presentando. No, te dicen otras cosas. Por ejemplo, si el hecho es, pienso que de repente, te dice la persona, esto no es bien lo que estoy necesitando, porque probablemente más adelante podré tener algún problema con el servicio que me vas a brindar, por decir alguna cosa. Porque acordate que yo no sé en qué rubro te dedicas, o sea, a qué rubro te dedicas, ¿no? En qué área te moves. Por lo tanto, sí, todas estas clasificaciones sirven para todas las áreas, pero enseñarte cómo manejar la objeción específica de tu área es muy difícil. Lo podría hacer si tuviera un contacto directo contigo, pero ahora la idea es que entiendas la estructura y que diseñes tu propio plan para manejar objeciones. Entonces, primera categoría, no tengo dinero. Segunda categoría, no tengo confianza. Probablemente no te va a decir eso, pero te va a dar a entender eso. Tercera categoría, no tengo necesidad. O sea, básicamente no necesito lo que me estás presentando. Independientemente de lo que presentes, pueden no decirte eso, pero pueden decirte, no, yo ya tengo todo solucionado. Y es no necesito. Cuarta categoría, no tengo prisa. Déjamelo pensar. Ya escuchaste eso, ¿no? El no tengo prisa es, voy a consultar con la almohada. Dame algunos días. Entonces, si aprendo a manejar estas cuatro, pueden haber algunas otras categorías, pero en la generalidad de todos los rubros existen cuatro categorías. No tengo dinero, no tengo confianza, no tengo necesidad y no tengo prisa. Aprendiendo a manejar eso, aprendiendo a cómo poder manejar cuando te presentan una objeción donde la podés encasillar ahí, te va a permitir cerrar el negocio, cerrar el trato. Entonces, si hacemos un repaso hasta este momento, ¿qué aprendimos? Vacunarnos emocionalmente para evitar la frustración, la ansiedad y desistir. Entender que todo es un proceso, que los no son para ti. Aprendí la ley de promedios, me estoy empoderando de todo esto, empoderando de la propuesta que estoy haciendo, creo de verdad, y esa inseguridad que se planteaba en algún momento desde el posible cliente, mi seguridad es tan grande que equilibra la balanza. No voy a ser ansioso, por lo tanto, el otro no va a percibir, o en realidad se va a dar cuenta de que mis intereses no están sobrepuestos a los de él. Estoy vacunado emocionalmente. Aprendo a clasificar las objeciones por su veracidad, por su contenido. Creo cuatro categorías que hemos hablado recién. Y ahora, después de hacer eso, todo esto son segundos. Segundos. Quise explicártelo bien, pero son segundos. Y con el tiempo y la práctica te va quedando mucho más fácil hacerlo. Y ahora viene el manejo de las objeciones. Hasta ahora la estamos clasificando. Ahora, ¿cómo manejamos la objeción? Te voy a dar 4 pasos, no, mejor, te voy a dar 5 pasos para que te quede mucho más fácil aplicar el proceso y hacerlo bien. En primer lugar, olvídate de improvisar. El manejo de objeciones no acepta improvisaciones. Es el gran error de muchísimos emprendedores, de personas que están presentando sus negocios, es improvisar. No se improvisa. Eso, borralo de tu mente. Vas a aprender este método de manejo de objeciones y vas a ver cómo va a ser mucho más fácil poder llegar al cierre, llegar a cerrar el trato. Bien, primera etapa. Son 5 etapas. Primera etapa. Escuchar sin interrumpir, tan sencillo como es. Nuestra ansiedad hace que hablemos más que el posible cliente. Y cuando el posible cliente presenta una objeción, nosotros, tan ansiosos, ¿qué hacemos? Sobreponemos nuestra voz sobre la de él y no lo dejamos terminar. Grave error. ¿Por qué? Porque tienes que escuchar lo que dice el otro. En primer lugar, ¿por qué? Porque sos educado, porque no es una discusión. Y porque te interesa saber lo que piensa él, aunque lo que piense él, que ese pensamiento de él no esté de acuerdo con el tuyo. Escuchar sin interrumpir. Cada vez que habla,
El prospecto, nos callamos. Es difícil eso para muchas personas, pero es fundamental, porque aquí la premisa, ¿cuál es? No es ganar una discusión, sino cerrar el negocio, ¿ok? Escuchar sin interrumpir. La persona habla y yo escucho, hasta que termine. Por más que me esté mordiendo, queriendo decirle, mira que esto no es así, no importa. Permitirle que termine su exposición. Es muy importante que el otro se sienta a voluntad contigo para poder hablar y para poder expresar, independientemente de que sean verdades o no lo que está diciendo, o que esté de acuerdo con lo que tú estás presentando o no. Segundo punto, escuchaste lo que te dijo la persona, no lo interrumpiste, vas a repreguntar y clarificar. ¿Cómo es esto? Muchas veces nosotros entendemos mal lo que la otra persona quiso decir. O en realidad él o ella se expresaron mal. Y lo peor que puede pasar es que manejes una objeción que no es, que no fue presentada por él, porque tú interpretaste mal. Por lo tanto, después de escuchar lo que te está diciendo, vamos a clarificar esa objeción, vamos a repreguntar, tan sencillo como esto. Te vas a dar cuenta que estos 5 pasos son muy sencillos, pero te van a ordenar a ti para que puedas seguir adelante. Bien, te quiero contar un caso que pasó conmigo. Estaba en una presentación, estaba cerrando el negocio. Ya se estaba cerrando y aparece la última objeción. Y la última objeción era la siguiente. ¿Qué pasa si yo no puedo seguir pagando? Yo le estaba presentando un negocio en que él tendría que seguir pagando por muchos años, en cuotas anuales. Y él me pregunta, ¿qué pasa si no puedo seguir pagando? En el momento, yo le quería explicar qué pasaría y cuáles eran las ventajas, en qué se podría amparar, pero apliqué la metodología. Y la metodología fue la siguiente pregunta. ¿Cómo así qué pasa si no puedes seguir pagando? Coméntamelo mejor, ¿cuál es tu duda? Y él me dice lo siguiente. No, lo que quiero saber es si eso me genera una deuda. Y yo le dije sencillamente, no. Esa no era mi primera respuesta. Yo le iba a hacer una argumentación mucho más larga. Pero la duda de él era, si no puedo pagar más, ¿qué pasa? ¿Me genera una deuda? No, no te va a generar deuda alguna. Trato hecho. Si no hubiera aplicado la metodología de las objeciones, iba a manejar otra objeción. Iba a hacer una explicación de otra cosa que él no me había preguntado y probablemente podría despertarle alguna otra duda o alguna otra objeción. Entonces, volvemos atrás. Escucho sin interrumpir, ¿ok? Le permito que hable. Eso es importante para él y para mí. Para el prospecto y para mí. Antes de manejarla, clarifico. ¿Y cómo clarifico? Repregunto. Repito nuevamente lo que me dijo con un signo de interrogación al final para que tenemos un ejemplo en esto que esto es como un juego de tenis, ¿no? Le tiro la pelota a su cancha y esto es así. En vez de dedicar mucho tiempo y esfuerzo tratando de romper la objeción, sencillamente la pelota vuelve hacia él y él tiene que hacer una argumentación explicándome mejor lo que quiso decir. Muchas veces cuando son excusas, la persona se escucha a ella misma cuando tú repreguntas y clarificas y pierde sentido lo que está diciendo. O te dice, no, sí, esto no tiene nada que ver. En fin, por lo tanto, repregunto y clarifico. Te acabé de dar un ejemplo en este momento de cómo a mí me fue útil entre muchísimos ejemplos que podría darte. Tercer paso, acepto enfáticamente. Recuerda, ¿cuál es el principio? El manejar una objeción no es una discusión. Si entramos a discutir con el otro, perdemos. Ganamos la discusión, perdimos la venta. Creo que ninguno de nosotros quiere hacerlo. Entonces vamos a aceptar enfáticamente su postura, su forma de ver, su forma de pensar. Está bien, él tiene todo el derecho de pensar así. Aceptar enfáticamente es como que me pongo al lado de él, de su lado. Sí, tenés razón. En tu lugar pensaría de la misma forma. Te entiendo perfectamente. Claro que sí. Y eso lo que hace es que el otro baje la guardia y se sienta bien. Pero no terminó aquí. Si estamos en el cierre o cerca del cierre, y el cierre está en otros videos, no vamos a hablar aquí ahora, pero si estamos cerca del cierre, vas a aislar la objeción. O sea, la escuchaste, ¿verdad? Repreguntaste, clarificaste, él te dijo claro lo que es, tú entendiste, aceptaste enfáticamente, la persona se siente más cómoda y entonces la voy a aislar. ¿Y cómo es aislar?
Me parece bien, Pedro, lo que me estás diciendo, te entiendo perfectamente. En tu lugar pensaría de la misma forma. Pero decime, aparte de esto, ¿tenés alguna otra duda que te lleve a no contratar lo que te estoy presentando? Aislamos. ¿Y qué pasa ahí? Te puedo decir, no, la verdad no tengo ninguna otra duda. Perfecto. Significa que si te puedo subsanar esta duda, te puedo mostrar cómo es, contratarías lo que te estoy presentando. Recuerda, yo no sé producto, servicio, lo que estás haciendo, ¿no? O sea, qué tipo de objeción estás manejando, en qué rubro. Pero esto es algo bastante general. Por lo tanto, después que aíslo y la persona me dice, sí, no, esta es la única duda que tengo, no tengo otras dudas, porque puede decir, no, sí, no, también esto, lo otro, bueno, a seguir manejando las objeciones, ¿ok? Pero cerca del cierre aislamos. No tengo ninguna otra duda al respecto. Perfecto. El próximo paso es neutralizarla. ¿Cómo la vamos a neutralizar? Si entendimos cuál es la objeción, si la objeción es verdadera, porque si llegamos a esa instancia es porque es una objeción verdadera, y está en una de las 4 categorías, no tengo dinero, no tengo necesidad, no tengo confianza, no tengo prisa, me voy a concentrar en la argumentación que necesito en cada una de esas categorías. ¿Se entiende? No tengo dinero, en definitiva no tengo dinero, lo escuché, no lo interrumpí, le repregunté, ¿cómo así no tenés dinero? ¿O cómo así me estás...? Explícame un poco mejor, que me decís que no tenés una disponibilidad para esto, no te entiendo. Y entonces la persona sigue argumentando, tú lo vas a entender, acuérdense, la tercera etapa, ¿cuál es? Aceptar enfáticamente, no, te entiendo perfectamente, es muy común que suceda esto. Tal cual, te entiendo, en tu lugar pensaría igual. Pero aparte de que no dispones de todo el efectivo ahora, ¿tenés alguna otra duda? ¿Algo que no te permita hacer el negocio? ¿Estamos aislando la objeción? No, en realidad es esto. ¿Cómo vamos a neutralizarla? Y le vamos a dar una solución. Bueno, ¿cuáles son las formas de pago? En fin, eso tenés que pensarlo muy bien, no quiero entrar en esto ahora. O el tema de la confianza, voy a hablar sobre las garantías, pero solamente en esta etapa, no en la primera, no en la segunda, en esta etapa. ¿Por qué? Porque pude individualizar la objeción hasta ese nivel, ¿ok? Por lo tanto, si hacemos un resumen general de todo lo que hablamos hasta ahora, funciona así. Las objeciones son normales, hacen parte de los negocios. Yo quiero vender, el otro posiblemente quiero no comprar por algún motivo que tengo que averiguar. ¿Ok? Es normal. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que vacunarme emocionalmente. Vacunarme emocionalmente. ¿De qué forma? Ya hablamos sobre las formas, ¿verdad? Los no son para ti, no son contra tu persona, no es un no personal, es porque no entendió que necesita, no entendió que tiene un problema, no entendió que tu solución es la mejor. Aprendiste también las leyes de promedios, ¿ok? Principio de Pareto, o los promedios de tu rubro, pero básicamente existen muchísimo más no que sí. Estamos buscando los sí, pero vamos a recibir no. El no es normal, ¿bien? Estoy haciendo un resumen bastante rápido sobre esto. Vas a aprender a controlar la ansiedad, porque la persona no puede entender o malinterpretar tus intereses se sobreponen sobre los de él. Porque por lo tanto, ¿qué va a entender? Dice, no, este me va a decir cualquier cosa para poder venderme o para poder hacer que cierre el negocio. No puede entender así. El principio básico es ganar, ganar. Eso es lo que tenemos que demostrar. Y tenemos que empoderarnos, porque creemos en lo que estamos haciendo. Que dicho de paso, esto es fundamental. Si no crees, no lo hagas. En el rubro que sea. Si no crees, no lo hagas. Existen millones de cosas que puedes hacer, pero siempre haz lo que tú crees de corazón. Que sí es bueno. Que es bueno para ti y bueno para los demás. Es un principio universal que es fundamental para que tengas éxito. Nos vamos a preparar técnicamente. Técnicamente, ¿qué hicimos? Aprendimos a clasificar por veracidad de contenido. También vamos a crear 4 categorías por el contenido de las objeciones. ¿Ok? Vamos a prepararnos técnicamente, aprendiendo a clasificar las objeciones. ¿De qué forma? Por veracidad y contenido, verdaderas, falsas y ridículas. ¿Ok? Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear 4 categorías para los millones de objeciones, dividirlas en una de esas 4 categorías. No tengo dinero, no tengo necesidad, no tengo confianza y no tengo prisa.
aprendimos ¿a qué? A manejar las objeciones. Después de hacer toda esa clasificación, manejamos esas objeciones. Principio básico, escucho y no interrumpo. Clarifico repreguntando para ver si entendí bien lo que me dijo la otra persona. Acepto enfáticamente. ¿Recuerdan? Estoy de su lado. No es una discusión, no somos enemigos, no es quién gana aquí, sino llegar a un común acuerdo. Cerca del cierre, aíslo la objeción para saber si eso es lo único que me separa de poder cerrar el trato. Y la neutralizo aprendiendo a manejar una de las 4 categorías. Espero que te haya sido útil este video, que aporte valor a tu negocio, aporte valor a tu carrera, aporte valor a tu empresa y que puedas tener muchísimos resultados. Si fue así, dale un like, suscríbete al canal, sígueme en las redes sociales y seguramente nos veremos en otro video. Éxito.